Bueno, mientras terminan todos de tener su café, voy a presentar a las personas que vamos a estar aquí interviniendo. Silvia Abdalá Romero tuvo que ver mucho con la captura de la obra, que ahora les vamos a explicar en qué consiste. Adalicia Torres Maldonado también fue, digamos, la promotora de esta actividad que ahora voy a explicar. Alicia Cervantes Cruz es la responsable de nuestra biblioteca, y Carlos Navarrete Cáceres, la mayor parte de los que somos de casa, bueno, no la mayor parte, todos lo conocemos muy bien, como un arqueólogo distinguidísimo, pero además que ha hecho trabajos de mucho tipo en la etnología, ha estudiado no solamente sitios arqueológicos muy importantes, sino además tiene una experiencia tremenda en el estudio de cuestiones como los Cristos negros, etcétera. Es decir, Carlos, ya lo escucharán ustedes, él se presenta. Sí, ¿ahí se escucha bien? Sí. Bueno, entonces miren, yo lo que voy a hacer es presentarles muy rápidamente la temática de hoy. Resulta que estos libros que ven ustedes aquí son las relaciones geográficas del siglo XVI. Esto fue una obra impresionante porque fue ordenada por Felipe II y se hizo un cuestionario que se aplicó en distintas poblaciones de México por regiones, y que era, digamos, un cuestionario estandarizado donde las preguntas eran semejantes para todos, es decir, cómo son sus terrenos, cómo viven, qué comen, etcétera. Y como esto es uniforme, nos da un panorama estupendo de cómo era la vida en ese momento en México. Es una obra única, pero la parte trágica de esto es que la obra estuvo sin imprimir como conjunto durante muchos siglos. Varios editores la publicaron, por ejemplo, Carlos, la edición de Vargarrea, ¿te acuerdas? Es decir, que estaba, digamos, resumida, y realmente no teníamos manera de consultar el corpus completo. En un momento dado se acerca a este instituto René Acuña, que curiosamente no era investigador de aquí, sino era investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas. Habla con quien entonces era nuestro director, el doctor Jaime Litman, y le dice: oye, Jaime, pues yo ya tengo todo editado, todas las relaciones geográficas, hay que imprimirlas. Y desde luego, pues fue una tarea que pareció al instituto fundamental, es decir, tener este cuerpo de información tan valioso, del cual ya hablaremos dentro de un momento, era algo trascendente. Entonces se aceptó hacerlo, y salieron todos estos volúmenes. Estos volúmenes volaron, se agotaron rápidamente, pero el problema es que lo hicimos en tiempos, digamos, previos a las computadoras actuales. Entonces el material, digamos, el sustento en que se hizo no era como hoy, PDFs que uno puede volver a imprimir, o que simplemente mete uno a la computadora y se reimprime el libro, como está ocurriendo ahora, sino hubo que pasar por un largo proceso, que ahora les platicarán a ustedes, de cómo sacar este material con estas obras originales y ponerlo a disposición en la red. Entonces, la presentación de hoy tiene por objeto hacerles saber a ustedes que este material, estas relaciones geográficas, ya están disponibles y consultables en la red. Al que le interese puede imprimir lo que le guste, pero sobre todo se puede consultar y se puede tener una fuente histórica valiosísima. Entonces, este es el propósito de hoy. Entonces le doy la palabra a Carlos Navarrete, porque él nos va a platicar dos cosas. Primero, la personalidad del que se echó a cuestas esta pesadísima tarea de tomar las relaciones geográficas, anotarlas, editarlas, prepararlas para su publicación, que es un personaje verdaderamente de leyenda.
y segundo, hablar un poco sobre la importancia de los textos. Y después ya les platicaremos las aventuras para que esto saliera publicado. Bien, pues en primer lugar me felicito de estar ante gente tan joven, me da gusto que haya venido aquí estudiantes, no sé de dónde son, pero me imagino que son de la UNAM, que son estudiantes, ¿verdad? Bien, pues hablar de René Acuña es toda una aventura, ¿no? Decir fui amigo de René Acuña no es fácil decirlo, porque René era una gente, no diría difícil, porque eso es creer que uno es fácil, ¿no? El problema con René era que era una persona transhumante. Es muy difícil penetrar en la vida de René porque mantenía su vida siempre muy en lo privado. No hay fotografías de él. Me acuerdo que en alguna reunión que estuvimos aquí, cuando tomaban fotos de alguna reunión social, él se evadía inmediatamente, ¿no? Y así fue parte de su vida, ¿no? Él fue cura, fue sacerdote jesuita, pero cuando él se refiere, habla de que estudió literatura y otras cosas en España. Él fue además cura en uno de los pueblos más singulares de Guatemala, un pueblo de habla quiché achí, no quiché propiamente, sino una variante que es el achí. Y ahí aprendió lenguas indígenas René, mientras estuvo no de cura titular, sino de cura, el segundo se puede decir, que entró en relación con la familia Cis, con la familia Coloch, que son los custodios de uno de los, quizá el texto que queda de una obra prehispánica, quizá solo existe esa obra de teatro prehispánica en toda América, que es el Rabinal Achí. Y él se volvió un gran estudioso precisamente del Rabinal Achí. Y muchos de nosotros nos venimos a estudiar a México en los años 50, antropología. Yo no conocía a René. En ese momento cae el gobierno de Arbenz, manejado por el Departamento de Estado norteamericano, en tiempo de Eisenhower, y muchos de nosotros no pudimos regresar. A principios de los 60, uno de los tantos generales de la historia de Guatemala que han sido presidentes, una dictadura militar de más de 30 años, tuvimos en Guatemala, y siguen los militares todavía ahí por debajo, regresamos. Y regresamos, por supuesto, con todo nuestro izquierdismo muy fuerte. Y entonces nos encontramos que el asunto cultural en Guatemala estaba en manos de un loco, que era el presidente de la República, totalmente inculto. Pero había una revista que dirigía a un joven, René Acuña. Era la revista Artis. Es una revista casi imposible de conseguir en nuestro tiempo. Era una revista, y por supuesto René había entrado como funcionario al Departamento de Bellas Artes, y al Departamento de Bellas Artes, a todos los que nos considerábamos estudiosos o intelectuales, jóvenes, revolucionarios de aquel tiempo, por supuesto, rechazábamos todo lo que olía oficialismo. Y René dirigió una muy buena revista, los dos únicos números que dirigió, y que por cierto dejó de dirigirlo a causa de todos nosotros, porque pues él era un personaje que lo veíamos nosotros casi como un enemigo de la izquierda guatemalteca. Además, había sido cura, lo cual tenía ya para nosotros también, era un cierto rechazo. Y peor se puso cuando como director se le salió la sencillez que debería de tener, según él, un sacerdote. Esta era la portada original de Artis, una portada muy bonita que había diseñado Dagoberto Vázquez, uno de los pintores discípulos de Mérida, de Carlos Mérida, más importantes de Guatemala. Y cuando sale el segundo número, sale en esta forma horrible, porque René
René dispone de cambiar la portada y hace incluso ¿por qué cambiamos la portada? Sin regatear méritos a la excelente portada que exclusivamente hiciera para nosotros el conocido pintor Dagoberto Vázquez, determinamos sustituirla por la que actualmente ostenta nuestra revista, teniendo en consideración estas razones: que la portada del citado pintor no estaba de acuerdo con las líneas de sobriedad y sencillez que nos hemos trazado, que por lo complejo de su composición no ayudaba a la memoria del lector a retener su conjunto, cosa que consideramos muy importante en una publicación de esta línea. Inmediatamente armamos nosotros un escrito quejándonos a algunos periódicos que el mal gusto del editor, pues era la sencillez que él todavía tenía, acababa de romper sus vínculos con la iglesia, y entonces mantenía todavía que para llevar el arte al pueblo había que llevarlo de una forma más sencilla que se podía, y nosotros respondíamos: Lenin dijo, no se debe llevar el arte al pueblo, sino llevar el pueblo al arte. Por lo tanto, solicitamos la renuncia de René. Sin conocerlo, por supuesto, renunció. Hasta años después que nos vimos en México, y eso se convirtió en parte de nuestra plática, de nuestra propia amistad. Vos fuiste de los que firmaron contra mí, pues vos es que tu portada era verdaderamente espantosa, lo reconozco, pero volvería a hacer lo mismo porque René era una gente muy terca. Por cierto, había como antropólogo, me llamó la atención que le diera, en estos 2 números de la revista, le diera lugar a los textos indígenas de danzas, a los que se llaman en Guatemala originales, los que se alquilan en las morerías. La morería es muy difícil de entender, lo que digamos en el centro de México es el lugar donde se alquilan los trajes, las danzas, las máscaras, donde se tiene el original, o sea, los textos de las danzas de moros y cristianos, la danza de la conquista, la danza de los animales, y donde están los músicos. Siempre una morería y un músico que es el que enseña los pasos de baile, etcétera, a los que alquilan, digamos, un grupo de danzantes para su fiesta, o de los que van a bailar voluntariamente. Entonces, René, yo, aún sin conocerlo todavía mayormente, yo recogí sin conocerlo, los textos de René, y hasta los empasté. Los que salieron en Artis fueron... ¿Cuál? Los que salieron en arte fueron la historia de moros de la conversión de San Pablo, y expresan sus nombres. El otro fue el nuevo original del baile de San Jorge. Pero además no eran los textos únicamente, sino cada texto traía unas anotaciones realmente importantes. Y finalmente volvió a publicar el texto en La Palabra y el Hombre, una revista de la Universidad de Veracruz, en la historia de moros de David Yamón. Esto estaba René realmente experimentando para sacar su libro importante, que fue su primer golpe, se puede decir, de trabajo, que fue el Rabinal Achim. Pero tengo que decir lo siguiente: la diáspora guatemalteca de estudiosos, poetas, pintores, etcétera, con la dictadura militar, unos salimos por problemas directamente políticos y otros voluntariamente. René se había desaparecido de Guatemala, no aguantó la presión. Él nunca fue un político, nunca tuvo una participación como la que nosotros le habíamos atribuido originalmente, de colaborar con el gobierno militar. Pero René se desesperó, le cansó la Guatemala violenta y se desapareció. Y trabajó en México, después supimos, de albañil. Él había aprendido con los jesuitas a trabajar oficios para poder, sobre todo los que iban a trabajar en pueblos, poder trabajar con las comunidades. Y un día lee René
se le presenta a Bonifaz Núñez, un albañil con todo lleno de mezcla, que se había salido, había visto en el periódico, en la obra en que estaba trabajando, que había puesto posibilidades que se necesitaban traductores de latín en investigaciones filológicas, y se presentó con el gran poeta Bonifaz Núñez. Le dijo, pues usted qué aquí, pues vengo a ver si puede darme una. Usted le quedó viendo y después nos lo contaba Bonifaz Núñez. ¿Cómo? Pues llévate, y creo que le dio a Ovidio. Quiero publicar Ovidio, pero con notas, etcétera, pero lléveselo como prueba, a ver. Ahí se lo traigo dentro de 8 días. A los 8 días llegó con una traducción impecable. Aquí tantas páginas ya, pero también ya les empecé a hacer. Se quedó asombrado. E inmediatamente dejó de ser albañil para entrar a filológicas, primero como traductor y finalmente ya como investigador adscrito al Centro de Estudios Mayas. Ahí fue donde René ya empezó a hacer sus grandes publicaciones. Él se había iniciado en la vida civil como poeta, había siempre modesto, siempre como ocultando su verdadera personalidad. Empezaron a salir unos poemas muy bellos, pequeños, en el periódico El Imparcial, en la página literaria, y se firmaba SKKR. Él agarró al azar SKKR, hasta que un crítico dijo, hay un poeta que firma y que no sabemos quién es, etc. Y hasta empezaron a investigar quién era. Resultó que era René Acuña, que en 1956, siendo cura, ganó los premios centroamericanos de literatura en Quetzaltenango. O sea, somos paisanos con René, no lo sabíamos tampoco. Y ganó los premios, y una todavía muy de pueblo, muy sabroso, muy de provincia, uno de los premios que se le da al triunfador, al poeta laureado, es bailar el vals primero con la reina de los huevos florales. Además se le da una flor natural, una orquídea de oro, que René vendió posteriormente. Después no lo contaban. Pero además acabó con la fiesta porque llegó vestido de cura. Llegó y hay fotos, de las pocas fotos de René, hay una de los huevos florales donde está él bailando con la reina, de negro, muy jesuita y todo, pero por supuesto ya fue para los quetzaltecos que el señor cura esté bailando con la reina y que hagan a ver. Años después, en el 59, vuelve a ganar de nuevo los Juegos Florales y todo, pero ya estando él en la vida civil. Bueno, pues viene a México y publica. Uno de sus primeros trabajos es la introducción, que yo considero que es el estudio mejor que se ha hecho, el estudio que se ha hecho con el Rabinal Achí. Es la introducción al estudio del Rabinal Achí, que se publicó con el Centro de Estudios Mayas en la serie Cuadernos. René siempre fue muy incisivo. O sea, a veces podía caerle mal a la gente porque si algo estaba malo, René no tenía pelos en la lengua y lo decía, lo mismo que sabía también felicitar a quien lo merecía. Y en la introducción del Rabinal Achí dice René algo que cuál fue cuenta cómo fue su relación con los ¿cómo se llama? Con los CIS y con los custodios del Rabinal Achí. Además se metió a hacer crítica de todas las sediciones y estudios que se habían hecho, fue rastreando en los archivos de Rabinal, en los archivos de los personajes que custodiaban el texto y en el archivo de Centroamérica, viendo cuáles podían ser todas las relaciones. René era de una meticulosidad terrible, era de los que cuando trabajaba un documento
mandaba a analizar el papel del documento por si acaso había habido alguna falsificación en época colonial. Trabajaba los sellos de agua, trabajaba las firmas, los cambios de firmas. Entonces trae en su estudio las diferentes firmas que había, que se le atribuían a Bracer de Bordeaux, que fue el primer hombre que dio a conocer el Ravinal Achí, y de los demás componentes de la danza, ¿no? Y entonces arremete contra los traductores como Geoffrey No, como Carlos Aragón, como Miguel Ángel Asturias, que habían hecho su propia traducción cuando habían sido jóvenes en Francia. Y me llama la atención porque él comienza aquí sacando sus amarguras de Guatemala. Ya lo perdí, pero dice más o menos: Guatemala puede ser el país de cualquier cosa, dice. Puede ser, decimos que es el país de la eterna primavera, pero con los cambios climáticos eso se ha perdido. Decimos que es la tierra del quetzal, ya solo quedan como 5 quetzales en el biotopo de la Universidad de Guatemala. Decimos que es la flor natural y hacemos, dice, de todo cosas naturales, los damos por decreto presidencial. Por decreto presidencial la flor blanca, la orquídea, es la flor nacional. No queda una sola en Guatemala, hay que comprarlas en Nueva York. La ceiba es el árbol nacional, está en la moneda, pero ya solo quedarán unas 300 ceibas. Ya han desaparecido las ceibas de los pueblos. Guatemala es la tierra, puede ser la tierra del matatero Terolá, puede ser la de lo que ustedes quieran. Y cuando nombraron, dice, al Ravinal Achí libro nacional junto con el Popol Vuh, dije, algo malo debe haber ahí. Y sin mediar teoría alguna, decidí ver qué malo había, y me encontré que todos los que habían estudiado el Ravinal Achí habían confundido toda una serie de términos y habían confundido fechas y habían hecho pésimas traducciones. De modo que comienza un poco siempre, en todos sus trabajos hay ese dejo de crítica, pero además con una mordacidad muy fina. El segundo libro que yo creo que es fundamental y por cierto muy mal manejado, es este otro que publicó la universidad, Los temas del Popol Vuh. Realmente los temas del Popol Vuh es un conocimiento de sabiduría, es un derroche de sabiduría, sobre todo en todas las anotaciones bibliográficas que René plantea en ese libro. Es un libro en el que él pone en duda la unidad del Popol Vuh, nada menos. Decir eso en Guatemala, y sobre todo en esta época con la renovación, digamos, de las organizaciones mayas, que al fin tienen voz, pero también que hay algunos sectores bastante fundamentalistas, tan racistas como los racistas blancos, muchas veces en cuanto a contemplar al otro, ¿verdad? Entonces, en este momento, este libro es un libro que nadie lo cree. La población estudiosa, esas son, como decimos en Guatemala, son babosadas de René. Es un libro completo, ¿verdad? Es nuestra Biblia, es la Biblia quiché, es el libro nacional, es el libro del Consejo, es el libro de los ancianos, es el libro donde se encuentra toda la sabiduría maya. Hay hasta un libro que se llama Introducción a la numerología maya de Cocteau, donde dice la ciencia maya es superior a la ciencia occidental porque viene directamente a través del Popol Vuh, viene con el ADN desde Tikal. Hasta esos extremos se puede llegar. De modo que es un libro, podríamos decir que cuando yo lo recomiendo en Guatemala, pues en la escuela de historia no hay respuesta. Y por supuesto en el mundo indígena tendría mucho más respuesta, porque él plantea ahí con sus conocimientos. René aprendió el quiché, aprendió el achí, conoció muy bien el sutujil, de modo y tiene y además conocimiento ya más leve de otras lenguas más. Él piensa que quien organizó, dice, el Popol Vuh fue uno de estos frailes que conocían y que habían estado en la evangelización en diversos pueblos y con diferentes lenguas. Entonces, que conocía la mitología y que los juntó
en la parte cosmogónica del Popol Vuh, que es la primera parte, y como dice René mismo, decir que ya leí la primera parte del Popol Vuh, sobre todo la parte de la creación, es como decir ya leí el Ulises de Joyce y me lo eché en 8 días. Nadie lee el Ulises de Joyce en 8 días, y nadie, como dice René, es un embrollo terrible todo el aspecto que hay en cuanto a la creación. Bien, pues René era una gente, como digo, no era fácil, se abstraía, y al final fue volviéndose pues más, se fue volviendo más aislado. Él podía haber sido el típico investigador que busca títulos, que busca diplomas, investigador que busca postdoctorados. Por ejemplo, a René eso de los postdoctorados le valía, que busca premios, que le gusta estar en el mundo social. Al contrario, siempre fue una gente muy modesta y muy difícil hasta en su manera de escribir. Se aislaba, tomaba un departamento parte de su casa sin muebles y sin nada, la máquina de escribir, un par de garrafones de tequila, y se encerraba 2 o 3 semanas y trabajaba, pero incansablemente hasta que sacaba un libro. Luego trabaja el diccionario de Coto. El diccionario Cachiquel es un libro tremebundo, no lo traje porque debe estar en la biblioteca. El diccionario de Coto, hay que ver lo que son las anotaciones que tiene y la introducción y todo, pues su análisis lingüístico del Cachiquel que él plantea ahí. Trabajó también el lienzo de Tlaxcala, donde viene la conquista de Pedro de Alvarado de Guatemala, y finalmente trabajó un documento que había encontrado en el archivo de Guatemala Francisco Hinojosa, Paco Hinojosa, que había hecho ya una introducción. Me la trajo a mí y quería que, me dijo, a ver, Carlos, que has trabajado en la costa de Chiapas, ayúdame. Y ¿quieres ser coautor? No, le dije, te ayudo, etcétera, pero no, era demasiado trabajo. Pero fue con Alfredo López Austin, y Alfredo lo mandó con René Acuña, y René le dio vuelta a todo lo que había trabajado ya Paco Hinojosa, y sacaron un extraordinario documento que es del siglo XVI, que es una relación extraordinaria de la costa del Soconusco de Chiapas. Aquí está Edith Ortiz, que si alguien conoce la documentación del Soconusco antigua, es Edith Ortiz, que también su tesis, un libro que tiene sobre la parte histórica y las relaciones antropológicas de la costa de Chiapas. Y para terminar, pues nada más quisiera terminar con René. Se jubiló del Centro de Estudios Mayas, se nos perdió, creo que se fue a Sonora o Sinaloa, alguno de estos pueblos, alguno de estos estados más bien, y ahí estuvo trabajando hasta el final, hasta que nos llegó la noticia de su fallecimiento. Tengo por aquí, quería decirles una cosa, él nunca dejó el aspecto literario. Tiene, por ejemplo, esto que es una joya, que es una bibliografía notable del teatro popular en Hispanoamérica. Ahí es una división fantástica porque está los libros de danzas, se encuentra también el teatro evangelizador, la bibliografía, se refiere al teatro sudamericano de evangelización y de diversión popular, etc. Pero las anotaciones son extraordinarias, y con lo cual no se, René, no se quita el alma para decir, por ejemplo, cuando habla de Reynaud del Raminal Achí, dice, habla y hace el análisis del trabajo de Reynaud y de sus traductores. Estos rasgos amén de otros derivados de su poca familiaridad con la lengua francesa, puede observarse en las primeras versiones españolas de Cardosa y Aragón. El estudio preliminar de Reynaud, que ha influenciado a los que aparecieron después, es tan deficiente como su propia versión francesa. Ese es el estilo de René. Y termino con dos cosas, porque aquí está bastante clara
la personalidad de René con esta dedicatoria que me dio. No sé dónde la tengo. No, está aquí. Estaba. Dice: para mi amigo y connatural arqueólogo Carlos Navarrete, este hijo ilegítimo de mimosa errática, trashumante, apátrida, infiel como la memoria, sin estrella ni destino. Creo que traía dos poemitas de René para terminar, que escribe cuando precisamente son de sus poemas viejos, porque él siguió escribiendo, tiene 3 libros de poesía. Este es donde él expresa su desencanto de la orden sacerdotal. Se llama Tiempo de Navidad y está dedicado al Niño Dios. Dejar que llore, pues, ¿a qué ha venido? ¿O es que olvidáis que vino a ser hijo de hombre? Dejar que llore, pues, que no ha venido ni a suprimir dolores, ni a arrancar de las bocas ese amargo sabor de azufre y cobre. Dejar que pague su tributo en llanto a la tierra salobre. Dejar que llore, sí, dejar que llore para que sepa, pues, que no ha querido lo que es ser hombre. Dejar que llore, pues, ¿a qué ha venido sino a llorar como nosotros sobre su propio cuerpo de recién nacido? Dejar que llore, sí, dejar que llore, pues que es sufrido. Y este que sería una pregunta a los poetas. Crear, pero qué cosa, si ya no estáis de acuerdo sobre qué fue primero, la lágrima o el poema, el poeta o el hombre, Dios o el universo. Sí, ya no sabéis nada, si solo tenéis miedo de quedar en la sombra mordida del silencio. Crear, ¿qué cosa crear si ya no estáis de acuerdo, si no sabéis ni cómo defender vuestro cuerpo del pico o de la pala del sepulturero? Si ya habéis olvidado si fue o no fue primero el poema o la lágrima, si solo quedan unos pocos huesos de vuestro mundo, sí, ni siquiera sabéis hacer algo con ello. Bien, pues muchas gracias. Hablar del contenido de las relaciones geográficas es como meterse en el mundo de René Acuña, de su vida, de buscar su vida. Bueno, para los jóvenes las relaciones geográficas, es el consejo que yo le doy a cualquier estudiante de arqueología. El estudiante que vaya a trabajar a Tlalnepantla, que busque las relaciones geográficas del Estado de México, que busque Tlalnepantla, que busque, pues ahí se encuentra la situación que cuando Felipe II, casi era cuando Felipe II envía el cuestionario, es un cuestionario sobre cómo se encuentra la situación de la evangelización, cuáles son los ritos antiguos, cuáles son los remanentes que quedan de la vieja religión, cuál es su organización social, cuál es su organización religiosa, cuáles son sus creencias, cuál es su economía, de qué viven, censos de casados, de solteros, de mujeres viudas, todo eso para la tasación de tributos. De modo que es una información que cualquier sociólogo, cualquier economista que va a trabajar, cualquier antropólogo, cualquier arqueólogo, los arqueólogos ya no leen fuentes, ya nos volvimos. Yo siempre digo que los arqueólogos somos cada vez más arqueólogos y menos antropólogos, y cada vez menos antropólogos y más doctores, y cada vez menos doctores y más postdoctores, y más del Sistema Nacional de Investigación, del que hay que huir ya a cómo están las cosas. Bueno, pues todo eso, las relaciones geográficas del siglo XVI son
una fuente primordial de la observación de primera mano de que el español, cómo vio el español, cómo vio el que llenó las cédulas, cómo vio el mundo antiguo, el mundo del instante en que hace la relación. Eso es lo que podría decir en términos generales. Muy bien. Entonces le pasamos el micrófono a Alicia Cervantes para que nos comente algo sobre este tema. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Pues del personaje, ¿qué les puedo decir? Ya el doctor Navarrete contó todo. Y bueno, de lo que les podemos hablar de las relaciones geográficas, más allá del contenido, nosotros, en el caso de Adaligia, Silvia Abdalá y una servidora, es el trabajo que ya venimos haciendo con las obras que el instituto tiene ya, que ya no se han vuelto a imprimir. Y bueno, en este sentido es que nació un nuevo proyecto. La parte que contaba el doctor Navarrete o el doctor Vargas, del trabajo que le costó a René Acuña poder editar sus obras, pues en pleno siglo XXI nos vuelve a costar el mismo trabajo, pero ya hablando con la cuestión tecnológica, ¿no? Entonces, esta es una obra muy importante. Ya se comenta que es una herramienta para los arqueólogos, para los antropólogos, por la cuestión social, humanidades, que tienen que estar desde consulta, es básica, y nosotros lo vemos en la biblioteca, pues porque es de lo que más se consultábamos. Entonces, lo que hicimos, o bueno, lo que partió es un proyecto donde la idea original, podemos decir, es de Adaligia Torres, que ella dijo, bueno, ya no está en venta, ya no la vamos a imprimir, el instituto ya no lo va a hacer, entonces pues vamos a ver si lo podemos sacar en formato electrónico. Entra entonces Silvia Abdalá, que es la experta de los CEPO, ella es la que trabaja toda la parte electrónica, por supuesto apoyada totalmente de Adaligia, porque comento que si René Acuña sufrió para la edición de estos libros, el instituto también lo sufrió de manera, también nos llevó 3 años hacerlo. ¿Por qué? Porque son 10 volúmenes. Entonces, la tipografía que maneja, por ser las relaciones geográficas, es muy difícil de trabajar. Entonces, aquí estamos 3 personas al frente que estamos representando las relaciones geográficas electrónicas. Sin embargo, debemos de darle gracias a Aurelio, que está por allá atrás, que es personal del instituto, al personal de base también, que nos apoyó muchísimo para que se pueda hacer el escaneo, el cotejo y demás, bajo la dirección, por supuesto, de Ada, y ya la fase final siempre la lleva Silvia, que es la que le toca hacer la parte bonita y la parte de electrónica para ponerla a disposición. Yo entro en este momento porque este producto está en el repositorio institucional, en el repositorio del instituto, del IA. Son 10 volúmenes que están a disposición de ustedes, que los pueden descargar. Ya ahorita les diría Silvia las especificaciones, pero lo pueden llevar en su dispositivo. Ya hay quienes preferimos leer en papel, pero ya ahorita las nuevas generaciones ya se está en otra era, entonces lo pueden bajar y consultarlo desde su teléfono, su iPad y demás. Y la idea es que es una herramienta que este instituto pone a disposición de todos ustedes. Yo le daría la palabra a Adaligia para que dijera lo que realmente se sufrió y que cierre Silvia la parte de qué estamos haciendo para que esto se conozca más. Gracias, buenas tardes. La cuestión es que la idea de reproducir este material de manera digital tenía un poco de tiempo, pero surgió el programa de apoyo de toda la UNAM en línea y tuvimos la oportunidad de participar y entrar en una convocatoria que fue la primera en el año 2014. Afortunadamente nos aprobaron el proyecto y nos apoyaron con recursos para adquirir una computadora, un escáner y software especializado para la digitalización.
aunque ya se había comenzado con una captura, digamos, manual, pues así, captura de texto, todo el material tuvo que revisarse mínimo 3 veces. Aunque el capturista era muy pulcro, de todos modos había cosas que no estaban correctas. Y a pesar de la tecnología, el OmniPage, que fue el software que utilizamos, detectaba muy bien las palabras del español moderno, ¿no? Y algunas otras, pues decía que estaban mal, ¿no? Y entonces, a través del software se corregía primero todo lo que detectaba el software y después se volvía a cotejar contra el original. Entonces, pues estamos hablando de 10 volúmenes en realidad, aunque los 3, digamos, ya estaban capturados, de todos modos se tuvo que hacer un cotejo porque había problemas con los caracteres. La tipografía, como bien lo dicen, es de imprenta. La cantidad de tinta a la hora que se imprime de repente hace que los caracteres se empasten, y entonces fue un trabajo pesado, ¿no? En esa parte. Se fueron haciendo, digamos, en orden, fuimos localizando el material. La mayoría fue en la biblioteca, en nuestro almacén ya no quedan de todos los ejemplares, si acaso quedará 1 o 2. Las ediciones originales había en pasta dura y había en pasta blanda, pero la digitalización con los libros sin desempastar es más lenta y suele tener más errores. Entonces algunos ejemplares de los que había más de uno se desempastaron y posteriormente se volvieron a empastar para hacer el trabajo más rápido. El material también tiene muchas imágenes que son gráficamente muy interesantes, muy descriptivas. Son mapas de las regiones que están estudiadas, en donde se contestan el cuestionario que comentaron, que son más de 40 preguntas sobre geografía, bueno, todo lo que ya comentaron, enfermedades, población, etc. Después de continuar con la digitalización, ya que se depuraba un texto, después se etiqueta en HTML y continúa su proceso hacia la publicación electrónica. Entonces así lo fuimos haciendo con uno y otro y otro y otro. La carga laboral es mucha, a pesar de que nuestro proyecto pensamos que lo íbamos a terminar mucho antes, pues no fue posible porque tuvimos que atender a la vez otras publicaciones que también se prepararon para estar en acceso abierto, y a la par pues, se subieron otros libros al repositorio. Lo interesante de esto, bueno, fue que sí fue un trabajo duro, pesado. El cotejo es la parte más lenta, digitalizar es realmente rápido, pero también las imágenes se tuvieron que adaptar, verificar que estuvieran bien de color, y entonces pues todo el material, digamos, organizado se le pasó a Silvia para que continuara. Y yo creo que en la parte de la edición digital ella es la que nos tiene que platicar, y sobre todo del repositorio. Es muy importante que Silvia nos explique, porque parece muy fácil, como lo acaba de decir Adaligia. Ay, pues lo pones en el aparato y ya lo tienes, ¿no? Pero en realidad me interesa mucho que ustedes entiendan todo el proceso, la complejidad que tiene para que algo quede de manera que ustedes lo puedan bajar con toda sencillez de sus aparatos, consultarlo, imprimirlo, etcétera. Bueno, pues lo primero que tuvimos que ver aquí era justamente eso, que fue un material que ustedes pudieran consultar desde cualquier lugar, ¿no? Igual en su teléfono, que en su computadora de su casa o en algún otro dispositivo. Entonces teníamos claro que un PDF no nos iba a funcionar, ¿no? Porque en el PDF pues sale de un tamaño y uno tiene que andar recorriendo por toda la hoja. Si lo estoy viendo desde mi celular, tengo que andar moviéndome ahí por toda la hoja. Entonces lo primero fue pensar un formato que se adaptara, que era el EPUB, que en este caso pues igual yo lo veo en mi celular, veo una hoja pequeña con poco texto, igual y son miles de páginas, pero no tengo que andarme moviendo por todos lados, ¿no? Es como más fácil de leer. Me permite hacer anotaciones, me permite poner pues como secciones cuadradas, ¿no? Como poner el separador en un libro normal, igual lo puedo hacer en el EPUB. Bueno, este es el formato adecuado. El problema fue que para hacer un EPUB es como hacer páginas web. Para ustedes ven una cosa sencilla, plana y bonita, pero por atrás lleva un montón de código, y este código muchas veces se vio afectado porque, pues como ya dijeron, algunas veces se capturaba en Word, y entonces a la hora de jalar el Word
y pasarlo a etiquetar, y ya la programación en HTML sacaba un montón de basura de código. Entonces, pues para limpiar lo que ustedes ven de un capítulo, nos podíamos pasar 2 semanas limpiando código y quitando basurita, porque eso afectaba. Si yo lo veía, no sé, en un iPad, se veía muy diferente que si lo veías en un teléfono Samsung, y si lo quería abrir desde Chrome, en un navegador, pues igual ya no se abría, o la imagen no se desplegaba, o el texto salía de otra manera. Entonces toda esa basura que se generaba hacía que se viera o no se viera, o se viera mal en las diferentes plataformas. Esa fue otra, teníamos que probar cada libro en diferentes plataformas para asegurarnos que donde ustedes lo vieran, la mayoría de las veces se viera bien. Entonces era ajustar el código para que se pudiera adaptar a la mayoría de las plataformas, independientemente del tamaño y de la marca que ustedes estuvieran ocupando, porque el ebook no requiere un software específico para ver, como los iBooks, que necesitan verlo siempre desde su Mac o desde su iPad. Aquí no, aquí este lo puedes ver en cualquier dispositivo. Tú no necesitas un software específico, pero por lo mismo se tenía que adaptar a todos los tipos de dispositivos y de lectores que pudieran tener ustedes. Hay un videito más o menos muestra el repositorio. Esta fue la parte complicada, ¿no? El etiquetado, la programación y probarlo. Después de eso, bueno, ya empezó el video, pero en lo que se regresa el video les platico. Después de eso, nosotros ya veíamos que se veía bien justamente en la pantalla. Eso que aparecía hace rato era una de errores, que era lo que nosotros realizábamos de manera visual, ¿no? Que no hubiera errores, corregíamos, que se desplegara bien y todo. Y después teníamos que pasar cada libro por un software para que ese software lo revisara y nos dijera si efectivamente tenía todavía algún error de código o no. Bueno, en algún momento empezará desde cero. Ahí lo que están viendo es el repositorio. Esa es una de las relaciones geográficas. Así es como se descarga y así es como se abriría y se despliega en los dispositivos que ustedes lo consulten. Si ven, se adapta al tamaño de la pantalla, tiene su tabla de contenido, su portadita, tiene una segunda tabla de contenido en HTML adentro del libro, para lo que sea más fácil que ustedes puedan acceder a los capítulos. Es un capítulo por cada relación. Su parte legal que nos pide la UNAM, sus imágenes. El texto trató de respetarse lo más posible, que fuera lo más apegado posible a la versión impresa. Sin embargo, pues bueno, hubo muchas cosas que modificar. La tipografía, una de esas, ¿no? Ahí se paró, no sé por qué. Es un ejemplo de cómo están las relaciones, y más adelante vienen justamente las palabras que tuvimos que recapturar y revisar. Eso sí fue, lo revisaba el capturista, lo revisaban en etiquetado, lo revisaba yo y lo volvíamos a revisar después a alguien ajeno para ver que esas palabras que estaban ahí que no se alcanzan a ver. Pero si en el libro van a ver que viene, por ejemplo, ANSI, ¿no? De ellas, cosas que pues cuando las pasabas por el Word en automático te las corregía, ¿no? Entonces tenías que ver que no tenías el libro aquí, la pantalla de un lado, y veías palabra por palabra que efectivamente fuera la que debería estar y no la que el Word o el Print pensaba que debería estar. Como les digo, ahorita tenemos la promoción de las relaciones geográficas, pero en el repositorio tenemos otros libros y un montón de materiales que pueden consultar. No todos están en EPUB, eso sí, hay muchos que están en PDF, que bueno, como nos estábamos peleando con hacer esto, pues nosotros salía más rápido y más fácil en PDF, entonces subimos muchos en PDF, pero pues también están las relaciones geográficas. Y hay una colección que estamos empezando a armar ahorita, que es de fotografías de Quetzalan, de un proyecto de un investigador de aquí del instituto. Entonces, bueno, esos son los materiales que estamos empezando ahorita. Las imágenes, como ven ahí, se hacen más grandes. Si ustedes dan doble clic con el dedito, se hace más grande, entonces ya lo pueden ver a detalle la imagen que está en la relación. Y la idea es que llenemos el repositorio de material que a ustedes les sirva. Entonces, igual si tienen alguna sugerencia, pues pueden pedírnosla. No garantizamos que salga en este año, pero pasará una lista, ¿no? Tomando en cuenta sus sugerencias. Todos estos materiales que vamos subiendo los vamos promocionando tanto en la página web como en las redes sociales. Entonces,
tienen dos opciones para estar enterados: o nos siguen en las redes sociales y se suscriben al boletín, o se suscriben al repositorio, igual se registran ahí, entonces les mando un correo cada que se sube algún material o se crea alguna colección. Por mi parte creo que sería. Y bueno, veo muchos estudiantes de la licenciatura y eso nos da muchísimo gusto, porque nuestra puerta de entrada para el repositorio fueron las relaciones geográficas con el proyecto. Sin embargo, lo acaba de decir Silvia, estamos trabajando, Adalicia, Silvia y yo, en subir, tenemos un proyecto de ver si nos apoya también la parte de la dirección sobre todo, pero estamos trabajando en todos los libros que ya no se van a imprimir en el instituto. Cuando comentábamos, cuesta mucho trabajo, es que efectivamente la tipografía cambia, porque los libros que nacen electrónicos son más fáciles. No hay, si hay problema, el problema es la edición, lo que lleva un libro en impreso. Sin embargo, el rehacer o querer sacar libros que son de años anteriores cuesta un doble de trabajo, ¿no? Entonces, el proyecto es sacar más libros que ya no se vayan a imprimir para ustedes estudiantes. El repositorio es del instituto, pero es para ustedes, es para difundir la información, el producto académico que se tiene aquí en el instituto. Entonces, es difusión, es algo que no solo nos quedamos en biblioteca, en papel, sino también ya estamos, como les dije hace un rato, en la era digital, y el instituto está en eso también. Entonces, de mi parte, es lo que quería comentarles, que pues es un esfuerzo, pero es para todos ustedes también. Bueno, pues para terminar, dos cosas. La primera de ellas, y también reitero el gusto que nos da ver tantas personas jóvenes, es que ustedes dense cuenta que aquí hay otra dosis de otra cosa que rara vez se habla: cariño. Es decir, hay cariño por la obra, se trabajó con entusiasmo por algo que es una cosa material, 10 volúmenes ahí, que al principio uno diría, bueno, ¿y qué? No, pero hubo la identificación con la importancia histórica del documento, con la persona que hizo la recopilación y la edición y todo esto, y luego el trabajo enorme que esto tomó. Entonces ahora la segunda parte es que lo abro, por favor, por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o comentario, con mucho gusto lo recibimos. Andrés, ¿tú no quieres agregar algo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Pues solo cómo se pueden consultar las obras, solo en la página, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo lo consultas? Bueno, si quiere con esto más fácil. Sí. Todas estas están en el repositorio del instituto, no están en la misma página, están en servidores separados, en páginas separadas. Sin embargo, la página del instituto sí los lleva hacia el repositorio. Si ustedes quieren entrar al repositorio, la dirección es RUIIA UNAM MX y los va a llevar al repositorio. Ahí pueden consultar todas las que ven ahí a ratos, que son las relaciones geográficas y los demás libros y las fotografías que tenemos. O bien en la página, si ustedes hacen la búsqueda en la parte de publicaciones, también en la parte de novedades y publicaciones digitales, ahí les aparece. O si en Google ustedes ponen relaciones geográficas IIA, relaciones geográficas UNAM, pues les aparece también la dirección del repositorio y la colección. Entonces pueden entrar por cualquiera de esas. Sí, pero bueno, lo importante es que se puede entrar directamente, te vas a Google, escribes y ya. O bien a la página del Instituto de Investigaciones Antropológicas y está la liga con publicaciones, etcétera, ¿no? Es decir, hay varias maneras. Pero además de esto, quiero decirles que la UNAM está haciendo un esfuerzo tremendo. Lo que está ya también accesible en forma digital es otra obra maravillosa, que es la obra de Francisco Hernández, el protomédico, que también llega en esta época, que estudia las plantas medicinales y que ya esto está a disposición, y que es otra obra de estas impresionantes. Porque no por favor, estoy hablando de una obra hecha en el siglo XVI, contemporánea de las relaciones geográficas más o menos,
pero que después la edición de esa obra, que son ¿cuántos volúmenes? Son como 7 volúmenes, ¿no? Es decir, grandes, de muy buen tamaño, implicó un trabajo formidable que a mí me tocó vivir de muy joven, porque para esta obra lo que se convocó fue especialistas en botánica, en antropología, en historia, etcétera. Lo coordinó en gran parte el secretario académico de la Universidad, el doctor Del Pozo, pero con la ayuda de personajes notables como el fundador de este instituto, Juan Comas, como Germán Somolinos de Adoa, etcétera. Y es una obra fundamental porque si ustedes quieren saber cómo se usaba determinada planta medicinal, ahí lo encuentran también, con unas ilustraciones bellísimas, y todo esto está accesible de la misma manera. Eso no lo hicimos en este instituto, pero de alguna manera la gestación de esa obra en los años 50, 60, sí participó lo que después sería este instituto. Entonces, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Sí. Bueno, una pregunta. Nos comentaban que la intención es justamente todos estos textos que no se van a volver a imprimir, pasarlos a digital, ¿no? ¿Cuál es? Me imagino que hay una gran cantidad de textos. ¿Cuál es el criterio que toman, digamos, para escogerlos? O sea, que dicen, tal, ahora vamos a hacer este y dejamos este para luego. Una parte es la consulta en biblioteca y otra es la demanda que se tiene de compra. Tenemos dos formas de medir a nuestros usuarios aquí. Tenemos la librería por un lado, que es cuánto vienen y preguntan qué material, digo, en su momento está al frente, entonces de alguna manera sabemos, y otro poco en la biblioteca, ¿no? Entonces, pues la dirección, o simplemente porque si los recursos ya no alcanzan siempre, entonces ya no imprimes todas las obras, ya no puedes estar imprimiendo siempre, y la opción ahorita es acceso abierto, porque ya no lo pones a disposición para compra. Entonces acceso abierto a la universidad es en ese sentido muy noble, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos seleccionando? La verdad es que el equipo estamos viendo los más consultados por especialidad. Aquí sí lo estamos decidiendo las tres, es decir, uno es de lingüística, uno va a ser de etnología, otro va a ser de antropología física, de arqueología, o sea, ver la pertinencia, pero sí vamos a ir despacio. Y la otra cosa que quiero decirles es que las revistas del instituto están accesibles también en este sistema. Entonces tenemos revistas que salen anualmente, que pueden ser consultadas con facilidad. Antes era un lío conseguirlas, pero ahora es bastante sencillo. Y curiosamente esto ha incrementado nuestra presencia en el mundo de manera notable. Y bueno, sobre todo también quería comentarles que hay un criterio muy importante, siempre y cuando el autor lo autorice. Entonces trabajamos con todo eso, o sea, los derechos de autor los tenemos que cuidar muchísimo. Entonces es, si el autor está de acuerdo, nosotros lo subimos. Entonces, pero van a tener suficiente material de consulta. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, y más que un comentario es un elogio, porque lo que hicieron no es genial, es simplemente maravilloso, es fantástico lo que hicieron. Quiero hacer como un par de anécdotas. Yo he logrado ver volúmenes de Acuña, pero siempre estaban disgregadas en la biblioteca. Siempre estaban como disgregadas en las bibliotecas, 3 tomos aquí, 3 tomos allá, entonces nunca se podían ver a veces todos los 10 volúmenes juntos. Pero el patrón que siempre veía en bibliotecas de Europa o América Latina o Estados Unidos es que tenía algo en común en todas las bibliotecas. El bordecito, digamos, de las páginas estaba totalmente sucio, lo cual habla muy bien del libro, o sea, que era muy utilizado. Y en la parte de atrás no le cabían más sellos, o sea, estaba totalmente repleto de sellos, era hiper utilizado. Entonces, lo que hicieron es realmente genial. Y una vez me pasó también sacando uno de los volúmenes, creo que el de... no recuerdo cuál fue, pero sacando uno, había obviamente un historiador cerca que trabajaba con historia de las enfermedades. Y dice, ¿usted conoce a Acuña? Yo no lo conozco, de hecho, gracias al doctor Navarrete por darnos luces de tan elusivo personaje. Digamos. Dice,
es que su obra es como el Capital, es como la Biblia, da para todo. O sea, es verdad, o sea, hay de todo tipo de tópicos dentro de la obra de las relaciones geográficas del 79. O sea, es fabuloso. Y como propone, digamos, preguntan por sugerencia, algo que sería quizás un homenaje a Acuña, es tratar de digitalizarse, de ser posible, y debe estar en el acervo histórico, digo yo que debe estar en el acervo histórico del Instituto de Investigaciones Históricas, son los 3 tomos de Marcos Jiménez de la Espada, de 1888, que son las relaciones geográficas fuera de Mesoamérica, es decir, las de Ecuador, Venezuela, otras partes. Y como es de esa época, ya no tiene derechos de autor. Entonces, yo creo que sería un buen homenaje, creo que Acuña, y complementaría todas las relaciones geográficas de Felipe II de 1579. Gracias. No, insisto, es maravilloso, realmente es genial. Muy bien, ¿alguien más? Si no, pues damos por terminado y les agradecemos mucho su presencia. Estaremos avisando a través de la Gaceta y otras cosas donde... Pues, ¿quién? Bueno, a mí sí me gustaría saber, porque bueno, soy parte de este instituto, de dónde nos visitan y por qué, alguno de ustedes que sea el valiente, ¿por qué les interesó venir hoy? ¿Quién quiere hablar? Buenas tardes, son alumnos de la licenciatura en antropología de aquí de la UNAM y la materia es geografía. Entonces en los primeros temas vimos el tema de las relaciones geográficas y pues qué mejor que traerlos para ver la historia y todo el proceso que se da de esta obra. Y pues muchísimas gracias, creo que les va a servir bastante y van a consultarlo pues yo creo que toda la carrera. Bueno, pues doblemente bienvenidos. Bueno, pues yo tenía una pregunta, porque pues, justamente, a lo mejor me siento. Justamente fuimos a una biblioteca y decía que, bueno, nos comentaron un poquito que al momento de digitalizar una obra suele ser muy caro bueno, a veces al buscarlo, lo buscas por palabras y cosas así. A mí me interesaría preguntar, ¿qué calidad va a tener la digitalización? Si lo vamos a poder subrayar ahí o va a ser como calidad de imagen que no pues sí que no lo puedes ver, pero no lo puedes subrayar, o si quieres hacerle algo extra lo tienes que imprimir. Bueno, eso es lo que les comentábamos al principio de por qué decidimos hacerlo en EPUB y no en PDF. Sí hubo una digitalización, pero eso fue únicamente para poder tener el texto sin tener que capturarlo todo y capturar los 10 volúmenes. Lo que ustedes lo que vieron, lo que se sigue viendo en el video, no es una imagen, es texto. Entonces la calidad es la calidad de un texto. ¿No? ¿Van a poder subrayar? Sí, porque es un EPUB, es lo que les decía, el EPUB les permite subrayar, poner separadores, volver a ver el libro justo donde lo dejaron, no tienen que empezar desde un principio. Todas esas características que tiene un libro en impreso, las mantiene el EPUB. Fue por eso que elegimos ese formato. Y sí, la resolución del texto es un texto normal, no está borroso. Las imágenes sí se tuvieron que trabajar un poco por el hecho de que ustedes van a descargar un objeto de la red y mientras más pesado sea el objeto, más tarda en bajar y más espacio les consume de sus dispositivos. Las imágenes se trabajaron, sin embargo, sí se permite hacer un zoom y ver bien. Si en algún momento alguna de las imágenes consideran ustedes que la requieren una calidad mayor, pues con toda la confianza del mundo pídanos la que tenemos aquí los originales. Oye Silvia, el centro son las relaciones geográficas, pero nos has dado muchas palabras que asumes que todo el mundo las sabe. Repositorio, EPUB, ¿qué es eso? Oh, perdón. Caracteres. Repositorio es un servidor que tenemos, es una gran computadora donde almacenamos productos de origen académico. Es decir, todo lo que aquí se genera de la investigación, del trabajo de los académicos,
en su versión digital. La idea es irla subiendo a este servidor para que esté disponible para ustedes a través de internet sin costo para ustedes. Esa es la idea de nuestro repositorio, son materiales académicos. ¿Y cuál fue el otro? El EPUB es lo que estaban viendo ahí, es un libro digital, ¿no? Y el formato se llama así, EPUB, como hay formato de Word y formato de PDF, este se llama EPUB, porque es precisamente E de electrónico, PUB de publicación, es una publicación electrónica. Bueno, si bien no todas las publicaciones están en digital aún, desde que si bien no todas las publicaciones aún están en digital y a veces nos vemos en la necesidad de venir aquí a la biblioteca, entonces mi pregunta es si todavía tenemos que hacer como ese trámite, ya saben, del interbibliotecario, porque luego es muy difícil que te lo permitan, ¿no? Que te presten el libro. Sí, esa sí es una respuesta para la biblioteca. Sí. Sí, lamentablemente y afortunadamente. ¿Por qué? Lamentablemente porque no tenemos muchos ejemplares, porque la biblioteca ya no tiene cabida para tanto material. Afortunadamente porque no solo encuentran ese libro, van a encontrar otras maravillas más, ¿no? Esta biblioteca se reconoce como la mejor en antropología de América Latina, entonces presumimos de eso porque tenemos una muy buena colección de libros. Y hace un momento comentábamos, no todos los libros del instituto van a estar en línea y en acceso abierto. La UNAM tiene derechos de autor, el autor puede decidir, o sea, qué libros se ponen en venta, todo lo que se publica en el momento. El autor decide también si quiere que sea de acceso abierto. Entonces ahí ya nos metemos en otro derechos de autor. Entonces, aquí estamos hablando de que vamos a poner en disposición lo que ya no se va a volver a imprimir. Los libros que ya tienen bastantes años y no se vuelven a imprimir. Es con el recurso que ustedes pueden tener ya a la mano, porque piden a la librería y ya no lo encuentran. Van a cualquier otra librería y ya no lo encuentran. Entonces se lo vamos a poner en acceso abierto. Otra de las cosas, bueno, aquí en el instituto de repente hacemos un poco del fotocopiado, como decía, pero tenemos dos escáneres que a veces nos están fallando de repente, pero ustedes pueden llegar con su USB y escanean su material. Entonces, a veces los tenemos que estar asesorando porque pues ya están viejitas y nos fallan un poco, pero es una herramienta que ustedes pueden mismos digitalizar, no un libro completo, eso sí, cuidado, porque siempre vamos a estar cuidando los derechos de autor, ¿no? La reproducción, ustedes saben, en el fotocopiado, en cualquier reproducción, no podemos en su totalidad, pero sí pueden escanear el capítulo, las hojas. No, o sea, oí nada más que hablaron de subrayar libros, por el amor de Dios, no subrayen los libros. Los de la computadora sí, pero los libros, por el amor de Dios, ni aunque fuera de Anaya el libro. Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos y los invitamos para el próximo. Bueno, yo sí les quiero dar un último anuncio. Este es nuestro repositorio, pero sin embargo, si ustedes entran a la página de toda la UNAM en línea, tiene infinidad de recursos de acceso abierto. Entonces, pues igual ya que estamos grabando y vamos a salir en internet, quiero agradecer a toda la UNAM en línea, porque ellos fueron los que dieron el apoyo para que este proyecto saliera. Entonces, aparte de los materiales que ellos tienen, estos materiales también pertenecen a toda la UNAM en línea y nos tuvieron la paciencia durante 3 años sin abandonarnos, esperando que este proyecto saliera a la luz. Entonces, tienen muchos materiales para consultar. No, y bueno, agrego a esto que acabas de decir, que esto verdaderamente impresiona a las universidades extranjeras. Si yo acabo de estar en alguna universidad extranjera donde se enseña español, les mostré Descarga UNAM y estaban verdaderamente apantallados. Eso de poder escuchar la voz de un autor que ya murió, tener ahí la lectura de su libro es una maravilla.
Bueno, pues muchas gracias.